calambres en las piernas pueden ser un padecimiento bastante común, pero ¿sabía usted que detrás de esos calambres puede haber un padecimiento de fondo y algo incluso grave, que usted debería tener atención a esta sintomatología? Por eso invitamos al doctor Jorge Chavarría, nos acompaña en esta mañana y nos explica el porqué, el origen de este tipo de calambre. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Doctor, ¿por qué se desarrollan calambres y dolores en pierna? Claro, el calambre en sí también es una confusión a veces que la gente piensa. El calambre es una contractura muscular, o sea, simple y sencillamente es una contracción del músculo que genera dolor. Entonces, los calambres pueden ser por muchas razones. En su gran mayoría son benignas, pero hay algunos cuantos que hay que descartar que no haya algún problema malo de fondo, ¿verdad? Doctor, cuando identificamos este dolor como punzante, como quemante, que algunas pacientes lo refieren de esa manera, ¿qué nos está diciendo ese tipo de molestia? Ese dolor, bueno, ahí habría que ver si se asocia a un calambre o no, porque la sensación de quemazón o una sensación punzante o urente o quemante o que la gente llama inclusive como un escozor, eso generalmente lo que traduce es un tipo de neuropatía. Neuropatía lo que quiere decir es un problema de los nervios de la pierna. En otras palabras, todo nuestro cuerpo está inervado desde el cerebro a través de la médula. Todos los nervios inervan todas las partes de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene tres tipos de inervación, lo que se llama autonómica, motora y sensitiva. Esta parte sensitiva se ve afectada la transmisión nerviosa, o sea, en otras palabras, la parte eléctrica que impulsa o más bien que traduce o que transmite el impulso eléctrico hacia el cerebro, es lo que se ve afectado. Entonces, por múltiples formas o por múltiples patologías, esto se puede ver afectado. ¿Cuáles son las principales? Por lo general se presenta en gente mayor. ¿Por qué en gente mayor? Porque lo que pasa es que la masa muscular al disminuir y los pacientes mayores, si no toman buena agua, están deshidratados o, por ejemplo, no están muy acostumbrados a caminar y hoy caminaron mucho o que están mucho tiempo de pie, el problema es que el músculo genera un tipo de problema a nivel sensitivo y eso genera una contracción muscular que es el calambre. Pero la neuropatía, que es la otra parte, es lo que nosotros normalmente siempre vamos a tener esa sensación de quemazón o esa sensación de punzada, que eso lo que nos traduce a nosotros es que más bien en lugar de ser un calambre podría ser una neuropatía. Esa es la diferencia principal, entonces, correcto. Doctor. Eso es lo que va a sentir la paciente, bueno, la señora que nos está viendo en casa. Claro, entonces, si siente un calambre, como te digo, normalmente es una contractura muscular y eso tiene que ver, como te decía, con deshidratación, tiene que ver con eventualmente estar mucho tiempo de pie, ejercicio, otro tipo de enfermedades que no tienen mayor relevancia, o en general no tienen mayor relevancia. Y la neuropatía más bien es esa sensación quemante o esa sensación que te digo como un escozor, que llama la gente, que inclusive a veces a uno le refieren cuando me pongo la cobija encima me duele porque el mismo roce de la cobija sobre la piel le genera ese tipo de ardor y eso traduce una neuropatía periférica. Ahora, esa neuropatía, cuando llega ese daño a nivel de nervios, ¿qué es lo que lo causa, doctor? ¿Cómo es que se dañan? Realmente el nervio en sí, como te digo, el nervio lo que funciona es como un tipo de cable eléctrico. Entonces hay un impulso y ese impulso llega a nuestro cerebro. Entonces, por múltiples razones, por ejemplo, los diabéticos que tienen una neuropatía diabética, ese impulso se ve afectado. Entonces, al principio más bien lo que genera es una hipersensibilidad, o sea, hay más bien un aumento de la sensibilidad. Entonces, es este paciente que siente esa quemazón, que no puede ni el roce del pantalón o el roce de la cobija. Pero con el tiempo, más bien, el impulso eléctrico se ve afectado. Entonces, al verse afectado y no haber un impulso eléctrico a través del nervio, más bien empieza a perder la sensibilidad. Entonces, ahí es donde viene la neuropatía diabética, por ejemplo, que es donde el paciente se mete un clavo o se daña el pie y no tiene dolor o no tiene sensación de dolor porque la transmisión está completamente afectada vuelvo a lo mismo en este caso, que estamos hablando de un diabético, por la transmisión por el azúcar que le hizo que este nervio se dañara. En otros pacientes, por ejemplo, una hernia en la columna, entonces esta hernia en la columna genera una compresión del nervio y esto va a generar mucho dolor de tipo neuropático a nivel de la pierna, que son las famosas ciáticas o lumbociáticas que la persona padece. Ahora, doctor, cuando se refiere a ese dolor no solo a piernas, y no solo dolor, sino hormigueo, hay gente que dice, es que yo tengo hormigueo desde las piernas, incluso a nivel de brazos y manos. Claro. ¿Eso también podría definirse como una neuropatía? Claro, en general, un padecimiento o una consulta muy frecuente, por ejemplo, es que las personas llegan y dicen, es que en la noche está durmiendo y se me duerme la mano, ¿ok? Entonces, generalmente lo que traduce eso no es un problema
de fondo algo malo, sino que generalmente la compresión del nervio, por ejemplo, gente que pasa cuando, no sé si has notado, cuando pasas mucho tiempo sentada que se le duerme la pierna, que la gente llama que se le duerme la pierna, eso es porque hay una compresión directa sobre un nervio. No es que tengas algo malo, sino que simple y sencillamente tu posición hace que la compresión del nervio se vea afectada y eso es lo que genera esa sensación de adormecimientos o de hormigueos en las piernas. Eso es cuando, poniéndote el ejemplo del brazo, cuando duermen y en la mañana amanece y todo bien, no hay ningún problema. Pero vamos a la parte donde uno ya sospecha que hay algo patológico, por ejemplo, las secretarias. Una secretaria llega y todo el día está escribiendo en máquina de escribir y se le duerme la mano. Por ejemplo, ahí nos puede traducir una compresión del nervio a nivel del túnel carpal, porque entonces el movimiento, lo que al estar escribiendo en máquina de escribir, eso lo que genera es una compresión del nervio mediano y esto genera un adormecimiento y un hormigueo en las manos, entonces ya ahí sí traduce algún tipo de problema que podría ser, como te repetía muy comúnmente, un síndrome del túnel carpal, pero entonces eso traduce una neuropatía por compresión por un problema. Pero por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, si estás durmiendo y lo que hiciste fue que por tu posición te compresionaste un nervio y quitaste esa posición y se te alivia, eso no traduce algo malo, sino que lo que traduce es una compresión del nervio por la posición que tienes. Entiendo, doctor. Vamos a aprovechar que tenemos acá a nuestra modelo. Buenos días. Gracias por acompañarnos y ayudarnos en la materia. ¿Cuál sería la revisión, doctor, cuando aparecen este tipo de síntomas que hemos estado hablando? ¿Qué se hace en consultorio? Claro, normalmente una de las principales consultas, que es los calambres y también los dolores por neuropatía, ¿verdad? Entonces, normalmente una de las causas que también podría tener es un problema circulatorio. Nosotros, recordando desde el punto de vista circulatorio, tenemos, digámoslo así, dos tipos de circulación, la parte arterial y la parte venosa. Entonces, normalmente la parte venosa nosotros la examinamos con el paciente de pie. Entonces, por ejemplo, una de las características, la gente siempre consulta por calambres y piensa que siempre es por varices, y no necesariamente es por varices o por problemas circulatorios. Pero entonces, para examinar las varices o para examinar los problemas venosos, los examinamos de pie. ¿Por qué? Porque es cuando la vena está inflamada, está recargada, exactamente. Si nosotros acostamos al paciente, la vena normalmente tiende a disminuir su tamaño. Entonces, por ejemplo, en ella nosotros normalmente... ¿Qué buscamos, doctor? Nosotros lo que normalmente buscamos son este tipo de problemas, por ejemplo, acá que tiene unos cuantos capilares, un poquito de venitas, y realmente lo que buscamos es en los trayectos principales de las venas, que normalmente es en la cara interna de la pierna y en la cara posterior. Entonces, en la cara interna de la pierna es donde pasa una vena que se llama la vena safena mayor, que normalmente cuando está afectada podemos ver varices grandes en este trayecto, y en la parte posterior, más bien de la pierna, si te ves, normalmente sí, aquí en la parte posterior viene la safena menor, que viene en este trayecto y termina directamente en esta parte detrás de la rodilla, que se llama la fosa poplitea. Entonces, en esta parte de acá, cuando hay varices grandes a este nivel, nosotros podríamos traducir que sí, cuando la pierna está muy recargada, esas varices le pueden generar cierta molestia, porque las varices están varicoso, y que el origen sea, por ejemplo, varicoso. Cuando nosotros queremos examinar neuropatía, ya entonces, bueno, eso estamos hablando de parte circulatoria. La parte venosa, de la parte arterial, nosotros lo que hacemos es medir los pulsos. Entonces, los pulsos generalmente lo que hacemos es acostarla y empezar a palparla en diferentes partes. Por ejemplo, en la ingle, detrás de la rodilla y a nivel del pie, nosotros palpamos lo que son los pulsos. Esa onda de pulso en sí es donde el corazón, bueno, no sé si has visto en las películas, normalmente cuando se toca el pulso, que la gente le toca aquí el pulso, ese es el pulso carotidio. Nosotros en diferentes partes del cuerpo tenemos diferentes pulsos. Por ejemplo, tenemos acá el carotidio, acá tenemos uno que se llama el braquial, acá tenemos uno que se llama el radial, y en las piernas tenemos uno que se llama el pedio y el tibial posterior. Entonces, cuando nosotros acostamos a la persona, lo que hacemos es examinar si tiene buen pulso. Si esa onda de pulso está llegando al pie, es porque no hay una obstrucción que nos pueda estar traduciendo ese adormecimiento o hormigueo, porque el hormigueo también se presenta por déficit arterial. Entonces, si hay disminución de los pulsos, eso lo que nos traduce es que puede haber un déficit arterial y que por ende eso es lo que le está ocasionando los hormigueos. Si ya nosotros pasamos a la parte de que la parte venosa está bien, la parte arterial está bien y estamos sospechando un problema neuropático, entonces ahí sí ya, digamos, vamos a sentar a nuestra modelo paciente. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es, digamos, quitarle, ya cuando empezamos a examinar lo de la parte de neuropatía, empezamos con la parte de sensibilidad. Doctor, cuando llega a consulta la señora, ¿cuáles son las principales dudas que tienen o cuáles son las principales consultas, valga la redundancia? En general es esa, digamos, en general la gente piensa que un dolor de piernas es problema circulatorio.
y eso es lo Es que lo yo primero casi que siempre... asociamos. Exacto. Entonces, un dolor de piernas es por las varices, es porque tengo mala circulación. Y puede ser, pero no necesariamente. O sea, también, como yo le explico a la gente, las piernas tienen músculo, tiene tendón, tiene rodillas, tiene cartílago, tiene hueso. Cualquiera de estas estructuras puede afectar y dar dolor en una pierna. El problema es que cuando a veces la gente se ve varices, ya Sí, lo piensa que asociamos. todo es a las varices y no necesariamente. Ahora, esta parte de la revisión, doctor, es para buscar neuropatías. Esto normalmente cuando nosotros buscamos una neuropatía sensitiva, vuelvo a lo mismo, por ejemplo, en la parte de los diabéticos, entonces nosotros, bueno, con el paciente acostado, con este dispositivo que realmente esto se llama ¿Y esto qué un es, monofilamento, doctor? esto Ok. básicamente es un monofilamento que lo que hace es esa parte. Si vos, digamos, te tocas, vas a sentir donde yo te rozo con esto. Entonces, cuando nosotros empezamos a examinar los pies, lo que hacemos es presión con el monofilamento y empezamos a palpar en diferentes partes y le preguntamos al paciente si siente, si está sintiendo esa parte. Cuando ya existe una neuropatía sensitiva, que son los pacientes que con el tiempo disminuye la sensibilidad de su pie, entonces el paciente le va a decir, no siento nada, no siento nada, no siento que me roza, no siento que me toca. Y más, Está sintiendo, ¿verdad? Bueno, ella Estamos está bien. sana, exactamente. Sí. Entonces, como te decía, hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, también este martillo, que es el martillo que nosotros usamos, es para ver lo de los reflejos, tanto aquiliano como el rotuliano. Y aparte de eso hay un par de dispositivos más, uno que se llama un diapasón, que es un vibrador que nosotros ponemos a vibrarlo cerca de las prominencias óseas para ver si el paciente percibe o no esa vibración y también con temperatura, para ver si percibe tanto temperatura alta como temperatura baja. Los pacientes que tienen neuropatía, ellos van a referir o que no sienten del todo nada o que más bien podría ser inclusive aumentado o exagerada esa respuesta, que era lo que te decía, que inclusive con solo el roce sienten algún grado de dolor. Perfecto. Doctor Chavarría, muchísimas gracias. Gracias a nuestra modelo también. Una amplia explicación y ya nos queda más claro. Hay que consultar, doctor. Claro que sí. Muy bien, muy amable, doctor. Muchas gracias. Andrés,